Bienvenidos a Más que Palabras, un podcast de CRPL sobre comunicación y desarrollo. Aquí compartiremos historias, experiencias y entrevistas con profesionales que nos inspiran, porque detrás de cada palabra hay una necesidad, una emoción y una historia que merece ser escuchada. Empezamos. Hoy tenemos con nosotros a mi querida amiga Elizabeth Estrada, y la queremos aprovechar y sacar todo su conocimiento. Quiero que se presente ella. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Espero que sea de provecho todo lo que vayamos a explicar aquí. Y me llamo Elizabeth Estrada, llevo trabajando de logopeda desde hace casi ya 30 años. Empecé siempre en paralelo con mi despacho, trabajando con trastornos del habla, pero al mismo tiempo me empecé a formar en toda la parte de implantes cocleares, formándome con un neurólogo y con las diferentes compañías a nivel de programación de implantes, y no quise dejar lo que era mi propio despacho porque el trastorno del lenguaje y los retrasos del habla también me gustaban mucho, así que creí que podía compaginar una cosa con la otra y bueno, de hecho me ha servido, ¿no? Porque todo lo que es la sordera, la rehabilitación de la sordera, la he llevado en paralelo con la programación de implantes cocleares. Dices que llevas 30 años y yo creo que has dicho una pequeña mentira. No sé si por coqueta o por no querer contar tu historia, pero yo sé que te has criado en un despacho de una logopeda. Sí, la verdad es que la logopedia lo mío es por vocación. Hija de logopeda, amante de la parte de sordos y de voz y de un otorrino. Y de un otorrino, que no nos olvidemos. Camino que me abrieron ambos. Por parte del otorrino, porque yo trabajo en la Instituto de Otología García Ibáñez, y ellos me brindaron la oportunidad de empezar con la programación de implantes cocleares y la formación de ellos. Así, bueno, gracias a estar ahí mi padre, ¿no? Y la parte de la logopedia, pues bueno, la he mamado desde pequeña. Mi madre trabajando en casa, yo nací en Nicaragua, así que desde ahí empecé, me escondía dentro de la sala y me escuchaban de repente que cantaba cuando mi madre trabajaba con los pacientes de voz, o después cogía a los niños sordos y me iba con ellos y trabajaba igual ahí sentada al lado de ellos, así que sí. Bueno, pues la pregunta que te lanzamos hoy para aprender de ti es: ¿cómo es el camino de detección de la sordera? Bien, pues a ver, los padres son, creo que los primeros que detectan que algo no está funcionando correctamente. Sobre todo las madres son las que tienen la primera alerta y bueno, van al pediatra. A nivel de pediatría, pues bueno, se empiezan a hacer más pruebas de las que quizás se han hecho ya a la hora del nacimiento, porque no nos debemos olvidar que España es un país en el cual hay una, la detección de la sordera, dijéramos, se hace desde los hospitales. ¿No? El ¿sí? screening neonatal. El screening neonatal, de hecho, se creó y se empezó aquí en Cataluña, ¿sí? Gracias a un equipo de otorrinos. Eso no lo sabía. ¿sí? Bueno, somos líderes en muchas Sí, cosas, ¿eh? sí, Somos sí, pioneros sí. en muchas. De hecho, lo empezó a empujar esto la doctora Carmen Medá, que trabajaba en San Pau, y allí hicimos un pequeño grupo de trabajo para ayudar un poquito pues justamente a encarrilar, ¿sí? ese luego largo camino de las familias
por parte de logopedas de CREDA, de instituciones privadas que también hacíamos implantes cocleares y de algunos otorrinos, ¿no? En ese equipo también estaba la doctora Carmen Medá, la doctora Carmen Medá y la doctora María Antonia Clavería, que ha sido la que se ha jubilado recientemente en Sant Joan de Déu y otra de las que empujó todo este trayecto, ¿no? Y ha ido acompañando muchísimo a las familias. Una vez está detectada la sordera, desde los hospitales, aquí en Cataluña, Sant Joan de Déu, también, porque no, a veces nos hemos encontrado que en el Hospital de Sant Pau también acompañan a las familias. Entonces se vuelven a realizar pruebas para ver qué grado de pérdida auditiva hay, y desde ese momento ya se vincula a las familias con lo que aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos, que es el CREDA. El CREDA empieza ya a hacer un trabajo con dichas familias y me dirás, pero tú estás en la privada, ¿cómo te llegan a ti? Pues porque Se pregunta yo sola. sí, yo misma me pregunto, ¿no? Porque claro, yo Me lo pertenezco pone muy al sector fácil. privado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay familias que les dicen, bueno, estás en el CREDA va a bueno, les hace ir a las guarderías, pero hay familias que quieren más terapia, cuanto más mejor, ¿no? Entonces es cuando empiezan a buscar especialistas de la sordera desde la edad, bueno, desde edades tempranas. Y ahí es cuando te buscan. Bueno. No solamente me buscan a mí, también a ti. Te Bueno, han llegado. pero fíjate, yo aquí tengo un matiz. Resulta que si mi hijo nace sordo en julio y lo atiende el CREDA, hasta octubre no va a ser atendido. Es que aquí me crea un malestar, ¿eh? Como profesional no sé, pero como madre, ¿cómo me dices tú a mí que dependo del CREDA cuando el CREDA es un servicio educativo que tiene jornada escolar, calendario escolar, y empieza a mediados de septiembre y no se activa la atención hasta octubre? ¿Qué pasa con mi niño que ha nacido a finales de junio? Vale. Y tú me has dicho a finales de junio que es sordo. Uf, del CREDA. Entonces ahí entran en juego asociaciones, como por ejemplo ACAPS y AICE. Vale. ¿Sí? Tenemos dos asociaciones que son de familias de personas adultos y niños sordos, y ellos ya están también dentro de los hospitales apoyando a las familias Vale. cuando se les da el diagnóstico. Entonces, gracias a las asociaciones, ellas también tienen y conocen grupos de logopedas que pueden atender a estos niños, y son ellos los que les dan nuestros contactos. Vale. Esas familias empiezan a buscar el logopeda que va a trabajar, pues junio, julio, ¿por qué no agosto, principios de septiembre? Claro, Porque el en CREDA un inicio. va a entrar en juego, pues eso, pues a partir de septiembre o de octubre, y estas familias pues se han quedado un poco desamparadas durante esa época, y les crea una angustia lo que dices tú. Bueno, es ¿no? que yo veo que nos detecta el Departamento de Salud, nos atiende el Departamento de Educación y hay otro departamento que es el de Afers Socials, ¿no? El de Bienestar Social, que son los CEDIAPS, que estos tienen un margen de atención más amplio porque se pasa a educación en vez de a estimulación precoz, a Claro. un CEDIAP. Bueno, porque hasta ahora aquí en Cataluña el CREDA es el que tiene las logopedas con formación específica en sordos. Como antiguamente era Audició y Llenguatge los que atendían esto, porque la logopedia en sí no existía como carrera, venían de maestros que luego se especializaban en audición y lenguaje. Entonces, al llevar magisterio y audición y lenguaje, son ellos
los que se encargan de Es por esta historia, reeducación. ¿no? Es por Sí, historia. exactamente. Porque por Nada más. No formación, por hoy formación, en hoy en día, día tenemos el unas estupendas logopeda logopedas, efectivamente sale con claro, una formación pero excepcional. excepcional. ¿Sí? Entonces, desde el inicio de la creación del Colegio de Logopedas, se, se ha intentado también que no sea solamente la que va a trabajar en el CREDA, la que viene de magisterio, sino que ese grupo de logopedas que salen tan bien formadas, pero hay una cuestión de, bueno, a nivel político, de Burocracia, ¿no? burocracia, Es papeles, burocracia, sí. ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, y lo sé, que se sigue insistiendo en que se pueda llegar a, a trabajar como logopeda de un CREDA, pues una persona que sale ahora de un grado de logopedia con una muy buena formación, Sí, más que ¿no? nada es porque se quedarán sin estas dobles titulaciones ya, que ya han dejado de Exactamente. existir, Sí, los ¿no? CEDIAPs también atienden a algunos de los niños Ujú. sordos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, antes de la detección de la sordera, se había detectado que había un Claro, cierto retraso o sí. a nivel motórico. Bueno, porque no Entonces son estos ahí del cribado neonatal, no, son aquellos de o post-sordera. sordera o pos, o porque Mm. a nivel neurológico Sí, le han sí, de enviado. síndromes más complejos, sí. Exactamente, Esto sí exactamente. que Esto es sí. verdad. Entonces, bueno, quien está atendido allí, Aquellos factores de riesgo, los prematuros, grandes grandes prematuros, que a veces prematuros, exacto, también, que esto también sí es que una causa, se, una etiología de la sí, sordera por también eso. Pero puede sé que serlo. son atendidos primero como Sí, grandes prematuros más que más como, que como sordos. Por como eso yo te sordos. quería preguntar sobre el peregrinaje de Mm, sordos, ¿no? sí, Que me parece que es un poco diferente sí, de en otras cuanto patologías, que sí, 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 porque bueno, el CREDA al pertenecer a educación no es lo mismo, claro, que un CEDIAP, que además tienen atención hasta el mes de julio incluso, ¿no? Y en claro. septiembre empezamos el día 1, es decir, Ujú. que se acota y se puede trabajar un poco más, ¿no? Lo Bueno, que es educación, ahí está más complejo, vale. pero para eso nos buscan, pues lo que te decía, a través de, o ellos preguntan directamente en el hospital, también les pueden dar porque conocen a las asociaciones, o la propia asociación, cuando se les da el diagnóstico, creo que hay un día a la semana que estas asociaciones pueden estar dentro del hospital y acogen a las familias De que se les veras. acaban de dar el diagnóstico. Son propias familias de Grupos de esas apoyo, asociaciones ¿no? Como que les grupos de apoyan y les apoyo. acompañan, ¿no? Perfecto. Mm. Es decir, que yo nace mi niño, me dicen, oye, no ha pasado el screening neonatal, tiene una sordera Ujú. de tipo tal y tengo, tengo un arrope y un Sí, acompañamiento por asociaciones, por profesionales, por familias, vale. Y una vez que salgo, ya teóricamente, o estoy en el CREDA, o estoy en un CEAP, o estoy en ujú. una logopeda privada, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué más tengo que decidir? Pues depende del grado de sordera que tenga el niño o la niña. Entonces, ahí entra en juego el otorrino, los Vale. cirujanos. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de sordera que tenga, primero se le va a hacer un entrenamiento con prótesis auditivas convencionales, audífonos, Ujú. ¿m? Y dependiendo de los resultados que se obtengan y o ya teniendo una sordera también severa, se hará el entrenamiento igualmente, se decidirá si se continúa con prótesis auditivas o si vamos a hacer un implante coclear. Una vez se decide hacer esto, bueno, las familias se reúnen con los otorrinos y con también, ¿por qué no?, con las asociaciones, se les explica un poco en qué consiste el implante coclear, qué es lo que vamos a tener que hacer, qué resultados podemos obtener y la rehabilitación. Entonces, a partir de ahí, el otorrino decide por el grado de sordera y viendo y reuniéndose con logopedas y con otros especialistas que, por ejemplo, San Juan de Dios tiene las audiólogas, las audioprotesistas, también tienen la logopeda y la psicóloga.
todo este equipo acompaña a las familias hasta el momento de la implantación o en la continuación de esas prótesis auditivas. Se van haciendo diferentes evaluaciones para ver cómo va la progresión y si decidimos implantar o no. Vale, la decisión de implantar o no siempre está en el profesional, nunca en la familia. El profesional no, la familia tiene la última palabra, eso por supuesto. El profesional, en este caso el otorrino y las audiólogas, ¿sí? Que en Sant Joan de Déu hay un comité y en Sant Pau también lo mismo. Allí se explica a los papás qué beneficios va a obtener teniendo un implante coclear o continuando con unas prótesis auditivas, siempre dependiendo del grado de sordera. Nos vamos a poner en una sordera severa profunda, ¿sí? Unos audífonos no nos van a aportar un beneficio para poder adquirir lenguaje oral. Si los padres se han decidido porque quieren una lengua oral, se les explica esto, es decir, con el audífono no lo vas a conseguir porque hay unas limitaciones. El audífono va a poder amplificar la señal acústica, pero hasta un límite. Cuando estoy hablando de una sordera profunda o de una cofosis, que no hay ningún resto, el audífono no tiene nada que hacer. El implante coclear sí. El implante coclear va a suplir a ese oído interno con unas limitaciones, pero va a suplir y a nivel de frecuencias, ¿sí? De graves, me refiero a los sonidos graves, medios, agudos, todo eso, el implante coclear al suplirlo va a darnos sobre todo información a nivel de habla, ¿sí? Porque van a preguntar, ¿la música? Sí, la música, podemos educar al cerebro, ¿no? Pero lo primero que nos va a aportar el implante coclear es que vamos a poder codificar la señal del habla, de una palabra, y nuestro cerebro va a aprender a escuchar. Gracias a que aprende a escuchar, va a seguir el proceso de un niño con una audición normal, que también primero empieza a escuchar, aprende a escuchar y luego produce lenguaje. Antiguamente no habían implantes cocleares y me diréis, sí, pero conozco sordos que hablan. Sí, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísima logopedia y con un cansancio para poder comprender durante mucho rato a una persona que me está explicando algo tremendo, ¿sí? Porque evidentemente todo es a través de lectura labial. Con el implante coclear vamos a tener una audición relajada. Con limitaciones, sí, pero relajada. Vamos a obtener un lenguaje con la voz de un niño como sus compañeros de colegio. Cuanto antes se haga, mejor. Es por eso que el profesional dentro de los hospitales o clínicas privadas también vamos a intentar, si es que sí que quieren hacer el implante coclear, explicar que la etapa súper importante para adquirir lenguaje es de 0 a 2 años, con lo cual, cuanto antes lo hagamos, antes adquirirá lenguaje y antes podrá llegar a la curva que siguen sus iguales auditivamente y verbalmente. Vale, tú también has hecho referencia en este momento, ¿no? Eh, si tú quieres un lenguaje oral, eh, pues te voy a recomendar un implante porque hay una sordera profunda. ¿Cómo sé yo qué lenguaje quiero? A ver, aquí hay un amplio abanico, ¿sí?, de posibilidades. Es cierto que tenemos familias que no quieren el implante Pues coclear a mí y me lo daría tenemos que pánico, respetar. me daría Claro, pánico. porque no sé lo Entonces a lo que mejor no es. quiero que mi hijo hable, no Claro, lo sé. claro. Ahí viene el que les expliquemos en qué consiste, ¿sí? En qué va a suplir, en qué no le vamos a hacer daño, en qué a nivel de programación el niño va a estar cómodo, en ningún momento vamos a hacer, primero, que hoy en día existen muchas pruebas subjetivas y objetivas
para poder ayudar a llegar a que el niño escuche, ¿sí? Primero quitarles el miedo, presentando adultos, otros niños que ya han pasado por ese proceso, a las familias. Luego te vas a encontrar, pues que nos encontramos también, el caso de las familias que ya tienen otros familiares con sordera y que se comunican a través de la lengua signada. En este caso, pues evidentemente se le explica que se le puede ofrecer la posibilidad de pertenecer y de estar en el mundo de los oyentes, escuchando, ¿sí? Pero que en ningún momento, que esto es muy importante, ¿eh? En ningún momento se va a cerrar la puerta de la lengua de signos, porque esa criatura va a seguir conviviendo con su familia, su padre, su madre, el abuelo, la tía, con quien sea, que tiene una lengua de signos, y ¿por qué no? ¿Por qué no la puede aprender? Pues sí, Bueno, la puede aprender. Ahí es cierto que es una decisión de las familias, pero ahí es el profesional el que tiene que explicar, ¿sí? Que no nos vamos a cerrar, no cerremos nunca las puertas. Si pertenecemos a una familia en la cual hay familiares sordos, en la lengua de signos tiene que entrar igual, como puede entrar otro idioma, ¿por qué no? Bueno, esto es lo que te iba a ¿Sí? decir, que yo he visto que haces muchas veces las rehabilitaciones en inglés, ¿no? Quiero También. decir que es otro idioma Otro más, idioma ¿no? más, sí, 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 sí. Es No me decir, hagas elegir, ¿no? no, 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 claro, Eh, al contrario, al vamos, quiero contrario. Hay este abanico. que hay, Tú puedes porque empezar. no es No, no, excluyente, no, no, no. que De esto hecho, yo tengo niños implantados que pertenecen a familias que son sordos, muchísimos, porque es genético, y que se comunican con lengua de signos. Pero también es verdad que ese papá o esa mamá también aprendió a hacen, leer los labios, porque no existía en ese momento quizás el implante coclear, y se comunican con lengua de signos y me vienen a mí diciendo, pero quiero un apoyo y quiero un refuerzo más en lengua oral. claro. Pues la buscamos. ¿Y cómo me comunico yo con ellos si solo tienen lengua de signos? Pues bueno, ahí yo no soy una especialista, yo no tengo una lengua de signos fluida, la he aprendido, soy autodidacta, la tuve que aprender así porque no solamente me encuentro con niños con este perfil, ¿no? Que hemos dicho, que son familias que son signantes, pero también me encuentro con pluridiscapacidades, Claro. ¿sí? En la cual hay momentos que el implante coclear no va a ser la única solución para poder llegar a comunicarse estos niños, porque tienen problemas motóricos, porque tienen otras patologías asociadas y necesitamos otro sistema comunicativo. No vamos a abandonar la lengua oral, pero vamos a apoyarnos en el bimodal. Entonces he tenido que aprender. Entonces cuando me vienen ellos es, yo te voy a ayudar, ¿sí? A hablar y tú me ayudas a mí con los signos, ¿sí? Entonces colaboramos y la verdad es que mm, Claro. es Bueno, es rico, eso es exacto, es es de una rico, riqueza tremenda, es ¿no? rico. Porque Sí, aprendo, cada día sí. aprendemos, ¿no? Los Bueno, logopedas no dejamos nunca de aprender, el paciente te enseña cada día, ¿no? muchísimas Y en cosas. este caso, pues lo hago así. Entonces, si entráramos en el debate que hubo hace unos años de por qué queréis que nuestros niños sean oralistas, tienen derecho a no ser oralistas, ¿qué dirías? ¿Qué ¿Qué diría? opinas? Mm, yo diría que, bueno, un poco por donde me he ido antes, ¿no? Es decir, ¿por qué no, de la misma manera que va a aprender la lengua de signos, por qué no puede aprender la lengua oral? Bueno, yo creo que el debate o la lucha estaría en por qué no aprendemos los demás también lengua de signos, También, también ¿no? podemos, Eh, también me- podría, igual que aprendemos idiomas, podíamos aprender lengua de bueno, signos. pero que me parecería Mm. una reivindicación mucho Sí, más sí, sí. válida que la otra, ¿no? Yo quiero que mi niño pueda comunicarse en todos los contextos y Mm. en todas las situaciones. Entonces, claro, quiero que domine
los máximos lenguajes posibles. Claro, claro. Quiero que sea oralista o no, pero claro, si decido que sea oralista, pues si yo soy sorda, a lo mejor no, yo no soy oralista o no soy fluida, pues a lo mejor si no signa o no hace un bimodal, está limitado conmigo. Pero ese es un poco el miedo que tienen. Sí, pero yo ahora te lo voy a Quizás. plantear al revés. Mm. Pero si solo le enseño lenguaje de signos, es que la minoría de la población sabe lenguaje de signos. Ahí Este está el es el gran problema. Este es problema. el debate. Es que no hay No, gente, no hay no gente hay que sepa. profesores que sepan lenguaje de No. signos, no hay niños que sepan lenguaje de signos, no hay otros padres, no hay tenderos que sepan Sobre lenguaje, no todo, hay médicos ahí que está. sepan lenguaje de signos, Mm. no hay Y tenemos que ir con podólogos, el no. intérprete, ¿sí? Hay el Entonces, intérprete, pero entonces por pues eso, bueno, cuando detectamos la sordera desde bien chiquititos, ahí está el cómo explicar. claro, Vamos a poner, deciden implantar a su niño y quitarles ese miedo a que el niño, porque vaya a aprender lengua oral, no va a dejar de aprender lengua de signos, porque tú es como el que me viene y me dice, mira, me piden que me comunique con mi hijo en catalán y yo no sé catalán y yo quiero ayudarle a mi hijo. Vale, estamos empezando a trabajar con ese niño, a enseñarle una lengua y queremos que se establezca un vínculo con ese papá o esa mamá que me vienen a plantear ese problema. Y entonces yo soy la primera que les digo, pues te vas a comunicar en tu lengua materna, claro. porque la otra lengua la va a aprender gracias a que va a aprender a escuchar, a codificar esa señal con su implante coclear o con sus audífonos. Gracias a ello va a aprender lengua oral y al mismo tiempo en el colegio le van a enseñar en catalán, en castellano y en inglés. Pues de la misma manera voy a explicar y voy a decir a esa familia que es signante y que han decidido apostar por el implante y que les aplaudo porque me encanta que les ofrezcan, ¿sí? Esa otra posibilidad de decirles, no pasa nada, va a aprender en paralelo, porque tú en casa te comunicas con lengua de signos, pero va a ir al colegio, va a tener un logopeda en el colegio que le va a enseñar lengua oral y también, ¿por qué no? Porque las hay, hay algunos colegios que lo tienen, también van a apoyar en lengua de signos. Y si lo aprendemos, como hemos hablado antes de la plasticidad, ¿sí? De esos 0 a 2 años, de esos 2 a 5 años, aprenden a convivir con esas lenguas, esas dos lenguas, van a ser fluidos en la lengua de signos y fluidos en la lengua oral. Vale, ahora ya mi niño se ha hecho un poquito grande. ¿Mm? Yo ya he apostado por el implante, he apostado por el oralismo, voy a la logopeda y tengo que empezar la escolaridad. Esta es mi siguiente estación del camino. Explícame un poquito qué debo de considerar y quién me acompaña. Bien, si estamos partiendo de que el niño ha sido implantado precozmente, Ujú. ya ha empezado a desarrollar lenguaje, vamos a un colegio ordinario. Tenemos el apoyo del CREDA durante Vale, esos 9 meses que dura el curso escolar y el logopeda va a ir al colegio a darle el vale, apoyo dentro del aula, fuera del aula, como se pacte, como lo necesite el niño, como lo considere el logopeda, dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, yo voy hacia el colegio vale, ordinario, escuela ordinaria. yo ya estoy en mi colegio ordinario Ujú, con la persona del logopeda de CREDA referente de ese colegio o referente de mi niño, no sé en ujú. función de qué. ¿Y qué va a necesitar mi niño en el colegio? En principio, en las primeras etapas, simplemente con que haya un apoyo por parte de la logopeda, ella será la que un poco guíe y paute a las maestras, ¿sí? Es decir, dónde pueden situar al niño, a nivel luz,
Si hay una ventana, pues quizás lo voy a poner al lado donde esté la pared, que no haya tanto ruido de las ventanas. Todos estos criterios eh, se van a, se van a acordar con el logopeda, que es el que asiste al colegio. En el caso de las logopedas privadas, porque compartimos en la mayor parte de los casos a estos niños, van dentro del colegio y fuera del colegio asisten, pues dependiendo de los casos, 1 o 2 sesiones extra escolarmente. Nosotros podemos acompañar también, ¿eh? De hecho, muchas veces hay reuniones que se hace la tutora, la logopeda del CREDA y la logopeda externa Ujú. privada, ¿no? Entonces, dentro del colegio ordinario, en las primeras etapas, ya digo, con el apoyo de la logopeda y las pautas que se le dan a la maestra, en principio es suficiente. Cuando nos vamos ya a etapas de primaria, ya podemos, pues, ¿por qué no?, necesitar algún apoyo a nivel de tecnológico, Sí, las ¿sí? emisoras y todas estas Exacto, cosas emisoras que... FM, los multimix que tienen hoy en día algunas marcas de implante. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué? Pues yo en las primeras etapas lo aconsejo cuando cantan, Vale. cuando se aprenden un poema, cuando un niño está explicando, pues, un mural que ha traído. ¿Por qué no? Siempre hay ruido en esas primeras etapas, son niños pequeños. Vale, para minimizar el ruido de... Exactamente. ¿Qué Vale. es eso? Pues es una especie de micrófono como el Mm. que llevamos nosotras aquí, que lo lleva la maestra, y esa maestra va a empezar a cantar. El niño no sabe leer. ¿Cómo le enseño la letra de una canción? Pues escuchando. Yo quiero que escuche Bien limpio, bien, nítido. limpio, que pueda entender bien la canción, porque si no la escucha bien, la va a aprender tal y Ujú, como le llega, ¿sí? Vale. ujú. Entonces, yo aconsejo en primeras etapas, única y exclusivamente cuando voy a aprenderme una canción, un poema, etcétera. Cuando me voy a las etapas ya de primaria, cuando la utilizo pues cuando me hacen un dictado, que el profesor se mueve del aula, cuando voy a explicar una asignatura truncal y es algo largo y pues quiero que el niño Para disminuir la esté, fatiga, sí, ¿no? sí. No es que no escuchen No, pero es la bien, fatiga, es el pero es esfuerzo, el ¿no? esfuerzo, sí. Claro, es aquello Y, ¿por qué que... no?, en lenguas extranjeras lo suelen Ujú. utilizar también. Ahí es cuando yo aconsejo que se utilice. No es que vayamos a llevarle el mini mic, el multimic con las frecuencias todo el día. No, son momentos determinados para, bueno, minimizar el ruido. Vale, otra duda que me surge, en etapa de 3-5, ¿cómo sé yo que mi niño no se le ha acabado la pila y que alguien se ha dado cuenta, o que se ha quitado el implante, o que no lo tiene bastantes horas? No sé. Mientras está en mi casa, yo controlo todo eso, pero una vez que está fuera, ¿cómo? A ver, normalmente los dispositivos de los niños llevan unas lucecitas, habitualmente es un color verde que va emitiendo y eso es una señal para la profesora, Vale. ¿sí?, de que el niño lleva el implante, no se ha acabado la batería, ¿sí? Los papás, yo les digo, y las logopedas del CREDA igual, les explican a principio de curso, ir manual, explicar, escribirlo muy claro, que la profesora no tenga que esforzarse buscar un dossier entero de cómo, no, de qué color está la luz si no funciona, de qué color si se ha acabado la batería, Vale, ¿vale? Y se les enseña incluso a cómo cambiarla, ¿no? cambiarlas, Claro, claro, porque estamos hablando de niños muy claro, que no son chiquitos. No, autónomos. exactamente. Entonces, de esa manera es como puedes controlar. Después, tú en el mando hay algunas de las marcas y de los procesadores, de los más modernos, que ya te indican las horas que ha llevado el niño el implante, ¿no? Pero sobre todo, bueno,
en edades tempranas está logopeda, o en niños que tienen otras patologías, que también tenemos la vetlladora, que es la que va a estar más encima de estos casos. Con lo cual se les enseña, se les acompaña, ¿no? Para que Totalmente. Las mamás supervisen y están guían. atentas, alertas. Hombre, no hay nadie más pesado que las Por mamás, eso, ¿no? se ha acabado la batería. Las mamás Vengo, somos las más vengo. pesadas, ¿no? Claro, claro. Bueno, porque tenemos el mayor interés en nuestros niños. Lo que es importantísimo es que cuantas más horas lleve un audífono o un Claro, implante, claro. antes adquiriremos Bueno, lenguaje. pues ahora ya pasamos la primaria y en la primaria pues se aprende a leer y a escribir. Entonces yo a veces me pregunto, oye, qué suerte ser sordo porque te inmuniza de tener trastornos del aprendizaje, de tener autismo, de tener TDA. Es como, ¡jo! Ni pies planos voy a tener porque ya soy sordo. Nada, No, esto no es eso verdad. no. Ah, bueno, explícanos un poquito. Mm, Hay una frase que les digo a muchos papás cuando realmente yo sospecho de que puede haber un trastorno del lenguaje, y dice, bueno, pero has sido estimulado 4 o 5 días a la semana. Y entonces les digo, mira, un niño sordo también tiene derecho a tener un TDAH, una dislexia, un TDL, un autismo. Puede haber también ese tipo de trastornos, además de la sordera. Y dirás, bueno, detección, pruebas. Bien, para eso estamos los logopedas, que estamos haciendo el seguimiento. Es decir, cuando un niño ya ha adquirido el lenguaje y ya está a la altura más o menos de sus iguales en un I5, ¿no? Que están empezando con toda la lectoescritura, de la misma manera que un niño que no tiene ningún déficit auditivo puede tener esas dificultades de adquirir o de memorizar e integrar un sonido y una grafía, igualmente lo puede hacer el niño con implante coclear, de la misma manera. Yo soy más bruta todavía. Yo digo, en el momento que ya tienen el implante y tienen la rehabilitación hecha, ya oye, ¿no? Oye y Por habla supuesto, como otro como niño, otro niño. ¿no? Entonces, si oye y habla como otro niño, siempre que el implante sea muy precoz, porque Sí. claro, si tengo una edad auditiva de 1 año, pues Mm, es imposible que yo Puedes empezar a hable y detectar. No, oiga como un claro. niño que lleva 5 años oyendo. Pero si a mí Mm. me han hecho el implante a los A 3 los meses 10, de edad, a exacto. los 3 meses de edad, a los 5 años llevo 4 años y 9 meses de implante y 9 meses inmerso en el En, lenguaje, en el ¿no? lenguaje, y tengo un lenguaje y me comunico. Pero Entonces, resulta que empiezo a leer, empieza la lectoescritura y no avanza. ujú, No, eso es porque, y muchas veces, es por el implante, no, perdón. bueno, La sí, programadora de ese implante coclear ya se ha asegurado que escuche bien. La audioprotesista ya se ha asegurado de que los niveles eh, que están entrando son los adecuados, y le ha pasado esa información a la persona que programa el implante, y esta persona lo ha hecho yo he perfectamente tenido, porque continúa con su lengua perfectamente, escucha música, aprende alguna canción, se comunica con sus ujú, iguales, pero no puede llegar a la lectoescritura. y he aprendido, ¿no? Ha estado sometido al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje de la electroescritura que sus Y iguales, con más ¿no? estimulación Bueno, pero vamos a a nivel pensar oral, que ¿no? tiene el hándicap Sí, de la del audición, esfuerzo, ¿no? De la exacto. audición, pero entonces nos contradecimos con el DSM-5, Eli. Claro, no, aquí venimos a crear debate. Claro, el DSM-5, que diagnosticamos los trastornos del aprendizaje, pues dice, excluyendo enfermedades médicas o problemas auditivos. Entonces, ay, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Mira, Yo luego te digo lo que opino, pero ¿qué me dices tú? mm, que tendrían que baremar y hacer una baremación con niños que tienen pérdidas auditivas y que ya están diagnosticados
para que podamos tener realmente una manera de puntuar y de evaluar a estos niños. A lo largo de mi carrera me he encontrado con este tipo de dificultades, que yo estoy observando que hay un trastorno y que no me hacen caso. No Y serás. que mando y digo, perdón, no puede adquirir la lectoescritura, no está a nivel que debería estar con la estimulación que está recibiendo y con el esfuerzo que está haciendo esta criatura y la familia, por lo tanto, hay algo. Y entonces te dicen, no, pero al final me hacen un poco de caso porque a pesada no me gana nadie, le pasan unas pruebas y me dice, ¿lo ves? Está en el límite. Y le digo, es que si no estuviera en el límite, me retiro de logopeda. Despídanme, devuelvo todo el Despídame, dinero. por favor, despídame. Sí, sí. ¿Por qué? Y entonces, una vez fui a un curso del profesor Gerardo Aguado Ujú. y fui a preguntarle, porque yo todavía tenía esa duda, esa hormiga que me perseguía. Y le dije, mire, se le han pasado unas pruebas, esta niña lleva estimulada a nivel de logopedia desde los 10 meses de edad, fue cuando se le diagnosticó, se le ponen los 2 implantes, tiene logopedia de CREDA, tiene logopedia privada, la mamá está encima, doy fe de ello, y no me avanza cuando hemos llegado a la parte de lectoescritura, le pasan las pruebas y me dicen que no es un TDL porque está en el límite. ¿Qué opina usted? Y me dijo, claro, es que la habéis estimulado. Si no hubiese estado estimulada, seguramente sí estaría ahí abajo. Como es el caso de un niño que está en el colegio, que no ha recibido estimulación por parte del logopeda, simplemente un aprendizaje a nivel escolar y te encuentras que no llega. Bien, ahí estoy. Yo me quedé tranquila porque evidentemente, pues bueno, tenía razón, ¿no? Hay ese trastorno, ¿no? Pero todavía tengo esa inquietud de... Conozco la gráfica que enseña Gerardo, ¿no? Donde pone los trastornos del lenguaje tras intervención de que se quedan ahí fuera y les quitamos la propiedad, ¿no? Exacto, Y le quitamos la atención. Sí, exacto, sí, sí, la sí, conozco perfectamente. El eje de las X y las Y, estas que hace Gerardo. Pero claro. bueno, me parece que ¿Qué desde hacemos? aquí, ¿Qué hacemos, bueno, Vicky? pues concienciar, yo creo que ser sordo no te vacuna, ¿eh? Y tienes la gripe como otros muchos, quiero decir, y valorar caso por caso, porque no es lo mismo un nene que ha estado sin oír 6 años que un nene que oye desde... No es lo mismo un implantado con un implante solo que 2 implantes con estimulación, sin estimulación. Es que casos hay miles y Sí, cuando tú llegas a un diagnóstico tienes que considerar todas estas variables que no solo son oye o no o no oye, si oye. no tiene el implante, no oye, pero No, lleva el claro, implante. Yo claro, puedo tener una dislexia y tener gafas, quiero decir claro, que eh, no, exacto. Sí, no sí. esto. Pero bueno, ahora llega, vamos a la adolescencia, vamos a el camino. ¿Qué pasa en la adolescencia, los implantes? A ver, ¿O no pasa o nada? no pasa nada. Sí, sí, exacto. Me he encontrado de todo. Yo he cogido desde los bebés, desde el momento de detección, implantación, todo ese camino que agradezco a las familias que me permitan acompañarles por todo este camino. Cuando el niño ya ha adquirido lenguaje y a mí me gusta dejarlos dentro de la lectoescritura, que yo esté segura que sí que va a poder seguir adelante, es cuando yo les digo, bien, hasta aquí llegué. Y te dicen, no, 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 no. no. Y digo, sí, 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 sí. Él iba a estar aquí para lo que puedas necesitar, pero necesita el niño verse sin ayuda, yo puedo,
llegar El sentido de capacidad. exactamente. Y no necesito a Eli, a Vicky, Mm. para poder seguir dentro de mi colegio, ¿no? Hay algunos casos que yo misma les he dicho, puede haber una dificultad o al final también con diagnóstico, ¿por qué no? Y ya hemos hecho una rehabilitación y como se ha hecho precozmente, el niño ya tiene esas estrategias para seguir adelante. En algunos casos les digo yo, lo vamos a dejar, pero no me voy, ¿sí? Vamos a dejarle por lo menos este trimestre o a veces convenzo de un curso y Ujú. si falta ayuda, vuelvo a entrar en juego. ¿Por qué? Porque en el CREDA les van a dar atención hasta que haya ya una lengua Ujú. fluida. Si el niño está ya oralizado, el niño se comunica, el CREDA sale porque evidentemente tenemos que atender a otros niños que vienen más y no hay para todos. Entonces, es la logopeda privada la que va a estar allí de apoyo por si requiere de tu ayuda. ¿Cuándo he vuelto a tener un adolescente? Pues mira, los he vuelto a tener, pero quizás ya no para lenguaje. Es porque te vienen a buscar, porque me he puesto unos brackets, Eli, tengo una deglución atípica. Ah, vale, vale. Y bueno, pues te voy a mandar a una colega mía especial. No. Yo veía niños que venían contigo también, así, ¿no? Y Ujú. los vuelvo a atender, Bueno, yo los he visto volver por voz, también por por voz. voz, porque no les gusta su voz o quieren que sea más melódica o, ¿no? Bueno, en principio el niño Algunos, ¿eh? sí, el niño Hay- implantado, por eso el niño implantado precoz. Sí, eh, además las niñas suelen ser muy sí, perfeccionistas, según carácter también, según ¿no? carácter, Y ¿eh? a veces, Quizás te puedas encontrar más casos de implante audífono. bueno, las niñas de 17, 18, 19 años solo llevan un implante. Esta fue, Lo siento. ya, Las próximas, a lo mejor no lo encontramos, pero no tenemos niñas de 17, 18, 19, 20 no, años con dos antiguamente implantes, lo siento. se implantaba solo uno. Sí. No había presupuesto para Ujú. dos y se priorizaba poder atender muchos más niños que poner dos a uno. Ujú. Se empezó a hacer en la privada, es verdad, los bilaterales, y luego ya en la pública también eh, se amplió el presupuesto y evidentemente hay los dos. Me consta, por eso, Me he consta. de, A sí, ver, me a ver. consta y he de defender ahí también al hospital que en el momento en el cual se aprobó y está publicado en el BOE que tienen derecho Se al ofreció, bilateral, se les se ofreció les ofreció, implantarse, sí lo sé. pero muchos de ellos Ya no no quisieron. quisieron. Claro, ahí está el qué obtengo de un segundo implante frente a el primer implante. Si yo ya llevo un audífono, bien, pues yo soy la primera. Si tú llevas un audífono, el audífono es funcional y el audífono te aporta un beneficio junto con el implante, yo, perfecto. Pero cuando nos encontramos con que el audífono ya no me está aportando y o ya no puedo ni llevarlo porque no tengo restos auditivos, cuanto antes te lo están ofreciendo, no esperes a que se cierre la ventana, ¿sí? A ponerte un segundo implante. No vas a empezar de cero, cero. Ya tienes un implante coclear y ya tienes la capacidad de codificar esa señal eléctrica que te llega a través de un implante. El audífono, llévalo y si en ese momento ya no te aporta, lo quitamos y ponemos el implante, no vas a empezar de cero. Tienes aún memoria auditiva, la puedes rescatar. Y luego otra pregunta que me intriga es, oye, ¿me implantan y es para toda la vida? La pregunta del millón. Claro, claro, aquí venimos a... A ver, no sabemos hasta
¿Cuándo? Yo te puedo decir que yo tengo pacientes implantados antes de que yo empezara en el mundo de los implantes, que fue año 97. Bueno, 96 me empecé a formar. Mientras estudiaba logopedia, me formaba y miraba el terreno. Esto ya habían estos pacientes con implantes. Estamos hablando de más de 30 años y siguen con el mismo dispositivo interno. La parte interna, sí. La parte externa, pues es como me cambio unas gafas, me cambio un audífono. ¿Cada cuánto? Bueno, pues cada 8. También tenemos gente que los cuida muchísimo y les dura muchísimo, sobre todo adultos, evidentemente, y llevan con el mismo procesador, que es la parte externa, más de 10 años. Bueno, a mí me preocupa la interna, que es Pero la la que interna llevamos, ya digo, son... con pacientes con más de 30 años con el mismo Yo dispositivo solo conozco un interno. caso que se haya tenido que volver Pero a a implantar. verlos, Solo un haylos. caso. Sí, solo conozco Mira, uno. Pero sí lo conozco. ¿cuándo y por qué? Bueno, pues que puede haber habido un tumor y el tumor está tocando esa zona. Y primero es la vida. Tengo que quitar ese tumor y entonces a lo mejor tengo que limpiar y quizás tengo que implantar el otro oído. Esto ha pasado, ¿sí? Y me diréis, ala, y entonces, qué fatal, ¿no? Pues mira, sorpresivamente me he encontrado con gente que hemos implantado el otro oído pues por causas no son ajenas al implante, es un tumor, es un señor que hace tumores y le salió. Bueno, pues curiosamente tuvimos que hacer poca rehabilitación. Activamos el implante y este señor, esa codificación sirvió. En otros casos también me he encontrado con algún paciente que quiere un dispositivo más moderno, porque el mío he leído que tiene limitaciones y me quiero quitar el implante y ponerme otro. Y también lo hemos hecho. Y tenemos, mira, justamente uno pendiente, que es un adulto, yo le digo adolescente porque aún lo veo chico, pero no, es un adulto, que lo implantamos el primero con 7 añitos, el otro oído conservó su audífono y en la adolescencia nos pidió que el audífono ya no funcionaba, que ya hacía mucho que no lo llevaba y que se quería poner otro implante. Y se lo puso. Y funcionó. Y hoy en día está encantado. Trabajamos logopedia, evidentemente, él se lo curró muchísimo y ahora nos viene y nos dice que quiere cambiar el primero, porque quiere que sea igual que el otro. Y tener... está a la espera de ponerse el nuevo dispositivo que ha salido ahora al mercado. Bueno, y ahora Así ya, que, ahora ya nos hemos hecho grandes y vamos a las sorderas poslocutivas. ¿Qué es esto? bueno, ahí es donde entra. ¿Cuándo le pongo un implante a una persona que ha oído y que de repente, uf, Se apaga. se apaga? Pues funciona. ¿Requiere rehabilitación? Sí. Yo llevo la rehabilitación de forma externa de 2 de los hospitales aquí en Barcelona y la mayor parte de mis pacientes son abuelitos. ¿Que por qué no? El audífono ya no funciona y yo quiero seguir comunicándome. Pues hacemos una rehabilitación. Ponemos un implante coclear en el oído. En los casos en los que llevan audífono, les dejan preservar el audífono y se implanta el otro y compaginamos la rehabilitación. Primero soy muy mala y les quito el audífono y luego ya cuando ya hemos codificado señal, ya soy más buena y les dejo poner el audífono. Pero sí, se puede. Hay diferentes patologías, sorderas súbitas, un Menier, un trauma acústico, Bueno, etc, etc, etc. pues, O progresiva. bueno, Pero sí, también un implante coclear. hemos llegado a un poco a toda la trayectoria, pero yo ahora ya tengo 75 años o casi 80, me quedo sordo y digo, ya para lo que me queda para oír, Ni hablar. ¿no? No.
Sí, me queda muy poco. Y las tonterías que dice la gente. Pues bueno, pues hay que escucharlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tu comunicación hasta ahora ha sido a nivel oral, auditivo. A la edad de 80 años, como dices tú, eh, tengo muchas dificultades de aprendizaje. Me pongo a aprender una lengua de signos. Mi familia, el entorno se va a poner en ese Bueno, pues si ya no momento. quiero comunicar, Eli. "Mm, Entonces, ¿qué me puede pasar? Si, mira, yo ya doy por sentado que ya no quiero hablar con nadie. ya no quiero hablar con Por lo nadie". cual, Bueno, no, pues ¿qué me antes de puede que lo pasar si pierdas, no quiero? no, antes de que lo pierdas, hacer lectura labial. Vale, pero podría haber un deterioro más rápido neurológico, podría haber pérdida de funciones cognitivas de forma más rápida, Pues ahí podría, estamos, para eso estamos. por eso es lo que yo quiero Yo que soy nos logopeda, pongas. me preguntaba el otro día, ¿tú eres logopeda de niños? Digo, no, como los puzzles, de 0 a 99. Y de muchas piezas, Como complicaditos. de 1000 piezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso no me aburro nunca. La terapia que hago por las tardes con mis niños no tiene nada que ver con la terapia que hago por las mañanas con mis abuelitos. A estos abuelitos les enseño a escuchar, sí, pero en paralelo hago un trabajo cognitivo. Claro, haces estimulación Sí, cognitiva, ¿no? Que es totalmente. lo que yo quería poner de Porque manifiesto. te dicen, pero es que no retengo. No, no retienes Claro, porque primero hace mucho tiempo que has perdido que has audición dejado de y escuchar. estar en alerta así mirando se va perdiendo. Ujú, Entonces desconectan y hacen ¡pum! Y yo ujú. no, y entonces digo, para, y voy parándolos. Esto es lo que hace siempre. Digo, claro, se encontraba con alguien, echaba el discurso y le decía, tengo prisa, adiós, y Sí, se van. claro. Y ahora tengo que frenarles y enseñarles a que podemos mantener una conversación, a que puedes entender ya a esa persona que te has encontrado en la calle, ¿sí? Y que a nivel cognitivo vamos a ir trabajando y que cada vez tendrás más capacidad de poder retener una frase, un discurso, ¿sí? Y se les ha de animar a ir a charlas que dan para edades, pues, como las de ellos, 70, 80, ¿por qué Ujú. no? Se les enseña. Y me gusta trabajarlo con la pareja o con los hijos dentro de la misma sesión, porque a mí me van a venir un día a la semana, Pero en casa van a pero en estar. casa van a estar cada día, No, no, me ¿sí? Entonces, parece, sí, de me 0 a parece, 99, bueno, me parece muy importante, ¿no? Que nos acordemos de la gente sí. mayor, De ¿eh? hecho, De la cuando gente muy yo, mayor. de la gente muy mayor, cuando yo empecé en la parte de implantes, al yo estar en la parte privada, claro, en la pública quizás se priorizaba más pues una persona en edad en la cual pudiese ir a trabajar. Se priorizaba darle el implante coclear antes a ellos, ¿no? Y venían a la privada y decían, bueno, mi padre es que se ha quedado sordo, ¿vale la pena? Y yo les decía, claro que sí. Y el paciente más longevo en aquel momento era un abogado madrileño que tenía 87 años. Y cuando le activaba el implante, siempre empezaba, un momento y empezaba, porque la ley contra Barra, no sé qué, digo, oigan, no querrá usted que yo se la repita, ¿eh? Ni se A le ver, que yo soy ocurra, soy logopeda, logopeda, ¿eh? no abogado. Y entonces me decía, no, 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 no. Y siempre me recitaba la misma ley, porque él decía que ya lo tenía como el punto de referencia. Me escucho igual estas palabras, me programaste bien. Qué Hasta el año que gracioso. viene. Bueno, este episodio ha sido posible gracias a CRPL, nuestro Centro de Logopedia y Psicología para la Población Infanto-Juvenil de Santa Coloma de Gramenet. Hacemos atención híbrida y presencial y gracias a CRPL podemos hacer, somos un equipo amplio de 24 profesionales y contamos con grandes amigos como Eli y me gustaría que Eli hiciera, bueno, primero una cosa que yo aprendí de ti y me encantó y me gustaría que a lo mejor soy muy tonta y la sabe todo el mundo, pero a mí me encantó, es cómo preparo a un niño para hacer una audiometría
¿no? Si debo de prepararlo y no, y cómo lo preparo para que colabore, para que lo entienda. Un niño pequeñito, estoy Pequeñito. hablando, ¿eh? Mm, mm, Eso yo recuerdo que lo aprendí de ti. Entonces me parece, claro. A ver, el condicionamiento, yo en la parte de programación se lo pido a la logopeda, pero también a los papás, ujú, ¿sí? Y es a nivel de juego, tenemos instrumentos, tenemos 1000 juguetes con ruido, tenemos puzzles, piezas, y el poderle enseñar el ausencia y presencia de sonido eh, es muy divertido y para ellos es, bueno, aporreo un tambor, pues voy a aporrear un tambor, siento la vibración porque no puedo escuchar, pero bueno, para eso está, ¿no? Esos instrumentos a través de vibración, poder jugar con ellos, tocarlos como suena encima de la mesa para que puedan sentir que vibra y juego con ellos a que escucho primero mirándolo, evidentemente, ¿no? Es pum, pum, pongo la pieza, siguiente, pum, pum, ahora me tapo los ojos o me escondo cuando suena. eh, Esto es sentado, pero también podéis jugar en casa a que, venga, cuando suena el tambor doy un paso, cuando no suena tengo que parar, ¿no? Pues todas estas actividades las pueden hacer los logopedas y por supuesto en casa. Porque dentro del audiómetro, de la cabina de audiometría, va a entrar súper, bueno, en la mayoría de las veces los papás, ¿sí? Esos super papás que están a por todas y que aprenden y buscan y te piden qué hago y qué cara pongo, ¿no? Y en algunas ocasiones también les acompaña el logopeda, que es interesante, ujú. ¿no? Porque es el logopeda el que conoce a ese niño. Tú en la parte audiológica ves a ese niño que me viene de Sevilla, de Málaga, y le veo una vez al año, no le conozco. Entonces, o los superpapás o su logopeda serán los que me van a dar a mí eh, Pues yo esto que tú esa me herramienta. enseñaste, eh, lo apliqué en algo más general, que era en todas estas audiometrías que te comentan, no colaboró el niño. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que me dicen que van a hacer una audiometría, yo los entreno. Mis niños colaboran todos, vamos, pobrecito del que no colaboren. Y mis familias, ¿no? Porque al final son nuestras familias, ¿no? Vamos, llegan y dicen, no, no, que mi niño ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto, Y se llevan exacto. hasta los muñequitos con los que Con tienen los que que, responder, claro, ¿no? Y claro, esto te lo claro. agradezco a ti No, no, no. y me gustaría que ojalá lo incorporaran Sí, logopedas en su visión más global, no solo en sí, sordos, ¿no? sí, sí, sí. Y acabando, Eli, ¿tú qué querrías que quedara claro de nuestra charla? Esas cosas que tú dirías, quiero que... Am, la colaboración de las familias, primordial. Sí, porque yo he hablado, sí, yo rehabilito, pensar que siempre tenemos que tener detrás a esas familias, escucharlas para que puedan ellos también colaborar, porque son los que van a estar después en casa, con los niños y en el caso de los adultos con Son los los de adultos. 24/7, ¿no? Son los del Yo siempre digo 24/7. 24/7. Yo estoy ahí, yo estoy de guía, estoy con el móvil, te puedo Eso. decir, te puedo escuchar, pero la importancia del acompañamiento a las familias desde el momento que se detecta esa sordera hasta cuando les decimos, yo estoy aquí, voy a estar aquí, tú puedes seguir adelante y cualquier cosa, aquí estoy. Ujú, Creo que es muy importante, que muchas veces solo se le da la importancia al trabajo que estás haciendo con ese niño y no se les explica a los papás. ujú. A mí me gusta explicarles, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ahora trabajo esto porque le va a servir para esto otro. Y luego, o sea, en un vocabulario, pues, Bueno, pues adecuado para las accesibles, sí, familias, sí. ¿no? Sí, ese acompañamiento creo que es importante. Son lo que has dicho tú, son nuestras Son familias. nuestras A mí, familias. ellos me dicen que mis niños son un cachito míos, me dan un trocito para mí también, ¿no? Bueno, Entonces, es importante por nos eso, metemos en sus ¿no? vidas. Por Al supuesto. final nos Claro, lo metemos sé en sus todo, vidas. yo lo sé Sí, todo. A veces les digo, cuidado lo que hacéis, sí, porque me lo cuentan todo, sí, obviamente nos metemos en ¿no? sus Pero bueno, vidas son nuestras y los familias. vemos más que muchos familiares.
Quiero decir que al final son un trocito nuestro. Son un trocito. Pues muchas gracias, Eli, ¿A por ti? esta conversación tan chula de amiga, ¿eh? De logopeda ya no te voy a decir porque a logopeda no te gana nadie. Y gracias a vosotros por habernos acompañado en este podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.